Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio. Bienvenidos a la parte del panel del análisis a un informe periodístico hoy de Noticias Caracol que vuelve a poner de presente algunas posibles irregularidades en los apoyos que recibió la campaña de Gustavo Petro a la presidencia en el 2022. Vamos a analizar el impacto en el gobierno, las respuestas pendientes y lo que reflejan estas revelaciones de la campaña. Después una mirada al impacto que tiene en el ajedrez político las decisiones del Consejo Nacional Electoral sobre algunas candidaturas. Y por último, los cambios en la terna para fiscal general de la Nación. Santiago Vargas, analista, columnista, sociólogo, gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Hola Diana, un saludo para los oyentes y los panelistas y muchas gracias por la invitación. Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Diana, muchas gracias por la invitación y también un saludo a todos mis copanelistas. También con nosotros María José Pizarro, senadora de la República por el Pacto Histórico. María José, encantada de tenerla con nosotros de nuevo. Buenas noches. Buenas noches, Diana. Un saludo para ti, para Laura, Santiago y demás compañeros y compañeras de panel, y para todos los oyentes, como siempre, un gran abrazo. Y José Daniel López, director ejecutivo de Allianz, ex representante a la Cámara. Buenas noches, José Daniel. Diana, buenas noches, un saludo para mis compañeros de panel y para todos los oyentes de Hora 20. Las dudas sobre la forma como se desarrolló la campaña del presidente Gustavo Petro a la presidencia en el 2022 no se limitan solo a lo que ha pasado con Nicolás Petro, Armando Benedetti. Pues esta tarde un informe de Noticias Caracol elaborado por el periodista Ricardo Calderón publicó la segunda parte de un informe emitido hace un mes en el que Sandra Navarro, esposa del condenado narcotraficante Juan Carlos López, alias Sobrino, habría tenido participación en la campaña, pues se revela un video de un mitin político en la casa del narcotraficante. Pero en este informe ahora se revelan los audios, las fotografías y los videos del papel que cumplió esa señora, esposa del narcotraficante, en la campaña en Casanare. Logística, entrega de refrigerios, reuniones políticas, camionetas prestadas para movilizar figuras de la campaña como la comitiva de la entonces candidata a la vicepresidencia Francia Márquez en Yopal, entrega de dineros para la campaña, entre otros apoyos. Además de los audios que están en poder de la Fiscalía, la DEA y la policía, hay conversaciones en las que este narcotraficante se muestra interesado por el futuro de la campaña y lo que iba a ocurrir con las curules del Pacto Histórico. Esa es la conversación revelada por Noticias Caracol entre Navarro y su esposo. Escúchenla aquí. Hola, mi amor. Hola, bebé. Mi amor, póngale cuidado, no más tarde. Parece que en el Senado vamos a recuperar 3 curules, bebé. Uf, no, tranquila. No, tranquila, no, y eso tienen que hacer bulla por esa vaina. 3 curules en el Senado, faltan los de la Cámara. Son 20 senadores. En otro audio, Sandra Navarro dijo que se sentía utilizada y que necesitaba que le pagaran lo que le debían. En este audio, ella habla con una amiga de cómo se sentía el 14 de junio de 2022. Yo lo que digo es que todos son un poco de huevos y que a mí solamente me buscan para aportar plata. Osvaldo me debe 4.000 pesos, la China de Francia me debe 200.000 pesos que me paguen. Pagando eventos, pagando maricadas, ya me mamé, que no me tengan en cuenta. No, yo no he criticado nada, solamente te voy a pedir, voy a decirle a Osvaldo que me devuelva toda esa transmisión y toda esa mierda. Según los audios, el enlace entre la campaña y la esposa del narco fue Sonia Bernal, ex candidata al Senado por Colombia Humana, después coordinadora de la campaña en Casanare y actualmente subdirectora del gobierno en el Ministerio del Interior. Esta conversación, según Noticias Caracol, se da el 12 de marzo entre las 2 de 2022. Ayer estuve por ahí en el Algarrobo hablando de su muerte. Me la preguntaron, doctora, y por ahí estuve regando publicidad y diciéndoles que por qué tienen que... ¿Cuánto es, doctora, ahí? ¿Cuánto quedó? ¿200? 200. Ah, bueno, doctora, yo voy a estar en la casa Petro a las 3 de la tarde. ¿Se los dejo en la oficina o cómo hago? Sí, me los dejas ahí con Jenny. Bueno. Sacamos cuidado para pagarlo en la tarde. No lo pago. De ahí para adelante, pues más trabajo y para todos, si Dios quiere. A pesar de conocer estos audios, la ex coordinadora de la campaña asegura que solo vio 2 veces a Sandra Navarro y que no le solicitó dinero.
Sin embargo, ambas aparecen en varias fotos juntas o en actos de proselitismo, como la vez en que la esposa del narco aparece en la tarima con la entonces candidata a la vicepresidencia Francia Márquez. Ante estos hechos, el papel de figuras cercanas al narcotráfico y los aportes o apoyos a la campaña del Pacto Histórico en el 2022, Eduardo Noriega, coordinador nacional de la campaña, ha dicho que se había advertido que no se podía recibir recursos por fuera de la campaña, que debe haber responsables institucionales en directivos y voluntarios y que se debe responder a nivel personal. Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez ha explicado que la señora Bernal fue la responsable de la campaña en Casanare, que fue quien organizó los actos de campaña en los que estuvo presente la entonces candidata, que no se utilizaron vehículos particulares, y explica que, abro comillas, como en toda campaña son muchas las personas que se suben a una tarima a saludar, algo que no estuvo bajo el control de la entonces candidata. El tema aquí es que Sandra Bernal emitió un comunicado cuando hubo el primer informe en el que dijo que nunca había tenido ningún tipo de relación, que ella era la responsable, y ahora aparece pues en una relación claramente con la señora Sandra Navarro, esposa del narcotraficante. Empecemos por la aproximación que ustedes hacen a esta nueva revelación. ¿Qué es lo que nos dicen estos audios? ¿Se puede comprobar a través de lo conocido que sí hubo esos apoyos irregulares a la campaña? ¿Cómo leen lo ocurrido? Con el conocimiento que se tiene hasta ahora, se pedían camionetas, recursos, apoyo, mensajes en favor de la campaña. Esto que pone en evidencia de la manera como se manejó la campaña de Petro presidente, y esto pues sumado a otros hechos que se han venido presentando. ¿Quién quiere empezar? Santiago. Pues Diana, yo creo que por ahora lo único que esto demuestra es que entró plata de la esposa de un narco a la campaña. Hasta ahora no sabemos si había conocimiento por parte de, digamos, como de las altas esferas de la campaña. Eso hasta ahora no lo muestran estos audios. Por ahora solo sabemos que entró plata de la ex esposa de un narco. Toca una de las preguntas más importantes que hay por responder es ¿por qué? Digamos que era lo que ella quería a cambio. Ella habla de algún dinero, falta entender si ese dinero al que ella se refiere es por los costos de los carros que ella puso, o ella también en otros audios habla de cargos. Falta ver si se le prometieron algo de cargos. Lo que creo que toca responder ahorita o tratar de entender es si esto venía desde pues altas esferas de la campaña porque se estaba cocinando algo, o si simplemente fueron algunos funcionarios en el Casanare que se extralimitaron a las funciones que venían desde las directrices altas de la campaña. Laura. Pues mira, yo he pensado mucho en cómo organizar toda la información que se tiene. Pues el informe de Caracol es bastante largo. A ver, hay varias cosas ahí. Uno, cuáles son los niveles y las cadenas de responsabilidad en una campaña política. Entonces, es muy probable que la gente que se sube a las tarimas, que la gente con la que llega a las campañas y se toma las fotos, pues no tengan conocimiento. A ti te lleva una persona, te lleva un enlace, te lleva la gente de una región, te organiza absolutamente todo, y tú vas y saludas a la gente y das el discurso y te vas. Hasta ahí vamos bien. ¿Dónde se tiene muchísima responsabilidad, digamos, de una campaña a nivel nacional? En el presupuesto y en la realización de los eventos. Ahí es donde tiene que estar la mayor parte del control. Entonces, hay varios niveles de responsabilidad. Sobre la relación de la señora Bernal y la señora Navarro, pues los audios son bastante claros. Había una relación, Sandrita, doctora, XYZ. ¿Cómo y por qué lleva o atrae Sandra Bernal a la señora Navarro a la campaña? Pues, digamos, hay pistas. Necesitaban plata, necesitaban carros, necesitaban logística, y esta señora era una señora en el departamento pues que tenía absolutamente todo eso y que estuvo en disposición varias veces hasta el cansancio de prestarlo. Ahí, por ejemplo, ya hay varios temas de responsabilidad, porque la señora Bernal no reportó esos gastos. Tú tienes una donación en especie o tienes una donación en efectivo, así sean 200.000 pesos en una campaña, los tienes que reportar. Y donde está la siguiente cadena de responsabilidad es en las campañas nacionales, donde tú tienes que hacerle el control efectivo a esos gastos de campaña. Yo me centraría en eso, y yo me centraría en preguntar y analizar qué fue lo que pasó ahí, cómo falló, en dónde falló,
Y finalmente, pues porque en una campaña política llegan miles y miles y miles de personas y cada una de esas personas puede llegar con intenciones diferentes. Y eso pues en departamentos como el Casanare, que ha estado tan permeado por las mafias y tan permeado por ese tipo de política, va a pasar. O sea, que el narco busca a los políticos, siempre pasa. O sea, tú necesitas como narco tener políticos en tu nombre y siempre van a buscar a las campañas que van a ganar, o a veces buscan ambas campañas. Cómo los partidos se protegen de eso y cómo ejercen el control sobre eso, creo que es gran parte de la conversación hoy. O sea que hasta hoy digamos que no se podría pensar que el pacto histórico o los dirigentes nacional sabían lo que estaba ocurriendo. ¿Y de qué manera determinar eso? Cuando en una campaña salen tantos apoyos difíciles de controlar, ¿en qué parte de esa cadena y de ese control se falló para que la esposa de un narco y un narco estuvieran pues involucrados en la campaña en el Casanare? José Daniel. Pues a ver, Diana, digamos, yo creo que acá tenemos una tensión grande entre cómo debiera funcionar una campaña y lo que termina pasando por la complejidad de una campaña presidencial nacional y más de una campaña como la del presidente Petro, que en su momento tenía pinta de ganador y que tenía muchos apoyos políticos. Una tensión clásica en una campaña presidencial es la tensión entre la campaña nacional y las campañas regionales, porque el temor clásico de una campaña presidencial, del gerente, del candidato, es que les pase justamente esto. Y por esa razón las campañas, desde lo nacional, tienden a quitarle mucha discrecionalidad y mucha autonomía y mucha capacidad, por ejemplo, de consecución de recursos a las campañas regionales. Pero en la práctica lo que termina pasando, lo que, digamos, pareciera a partir de esta investigación bastante seria que terminó pasando, es que termina entrando plata del narcotráfico a la campaña del presidente en el Casanare. Que si el presidente estaba enterado, creería que no. Que si el gerente de la campaña estaba enterado, posiblemente no. Pero que les asiste una responsabilidad política por ese hecho, sin duda, porque al final del día es algo que termina pasando y termina beneficiándolos, más allá de la discusión de si tenían o no conocimiento. Al final del día, lo que tenemos acá son dos realidades que salen a flote en cada campaña presidencial y en muchas campañas al Congreso. Y es una realidad nacional del debate de la opinión pública, del debate en las grandes ciudades, en donde hay una serie de normas que parecen funcionar muy bien para un escenario supuesto de control, de plena visibilidad sobre las acciones de la campaña, pero en las regiones la historia es completamente distinta. En las regiones quienes hacen las campañas quieren tener autonomía, en muchos casos cometen errores muy graves de criterio de juzgamiento para recibirle dineros a quienes no le deben recibir dinero. No sé si lo reportaron o no, no sé si lo consultaron o no, pero al final, mientras en lo regional tenemos esta búsqueda, como lo ilustraba Laura, de organizaciones criminales tratando de penetrar campañas y políticos regionales necesitando apoyos y necesitando dinero, está la tensión de la campaña nacional enmarcada en el deber ser y en muchos casos con dificultades de control sobre la campaña regional. En cualquier caso, sí creo que es un episodio lamentable, en donde más allá de las responsabilidades judiciales sí le cabe una responsabilidad política a la campaña nacional, al presidente, por supuesto, y no con ello pretendo decir que supiera, supongo que no sabía, y sí nos deja, digamos, una reflexión que hay que lamentar, porque justamente algo que no debiera pasar en una campaña con un discurso de cambio y enarbolando banderas de transparencia y otras formas de hacer política, es justamente esto que está ocurriendo y que se parece a lo ocurrido en campañas presidenciales anteriores. Ahora, me pregunto hasta dónde va la responsabilidad de la señora Sandra Bernal. El 13 de agosto dice que con respecto a la nota periodística, el capo y la campaña no se conocían todavía estos audios de hoy. Me permito aclarar que en Casanare, la dirección política y electoral de la campaña presidencial del hoy presidente doctor Gustavo Petro estuvo exclusivamente bajo mi responsabilidad. De este mismo modo, es importante señalar que el señor Osvaldo Cáceres fue el único gestor logístico departamental en Casanare. O sea, ¿es posible creer que la señora Sandra Bernal no sabía quién era Sandra Navarro? Que por lo menos tenía que evitar a toda costa que esta señora se subiera en una tarima. ¿Podía hablar por teléfono de la manera como lo hizo con la señora Sandra Navarro? María José. Bueno, yo quiero partir de tres ideas. La primera, el 9 de abril del 2022, el presidente Gustavo Petro emitió una directriz, además fue de público conocimiento porque lo hizo a través del Twitter,
diciendo que solamente la campaña nacional y el gerente nacional estaban autorizados para recibir recursos, que había un plan para infiltrar recursos del narcotráfico al interior de la campaña y que por lo tanto ese iba a ser el actuar de la campaña a partir de ese momento. ¿Sí? Esto de entrada, pues yo creo que fue una directriz que asumió todo el mundo al interior de la campaña, y si no lo asumieron, como lo hemos dicho, cada vez que cada vez que sale una noticia de este tipo, pues tienen que asumir la responsabilidad individual quienes no atendieron esta directriz. Esto tiene que quedar perfectamente claro. El 9 de abril del 2022, el presidente Gustavo Petro emitió esa directriz. Quienes no lo asumen, entonces asumen esas responsabilidades individuales por no haber atendido el canal y la directriz que dio el mismo candidato, el hoy presidente Gustavo Petro. En segundo lugar, nosotros lo que tenemos absolutamente claro es que tenemos un presidente y un candidato presidencial que ha luchado contra la corrupción en este país, y que nosotros no conectamos con este tipo de prácticas, y por lo tanto, por eso, cuando salía precisamente denuncias similares hace un par de meses, yo un poco alineándome con lo que planteaba hace un momento José Daniel López, lo que yo creo que entonces tenemos que hacer es una gran investigación sobre lo que ha sucedido al interior de distintas campañas presidenciales en las últimas décadas, ¿sí? Con filtraciones de dineros ilegales. Pero nosotros como campaña política, nosotros desde el liderazgo del Pacto Histórico, a pesar de las complejidades que supuso esta campaña, atendimos todas las recomendaciones que fueron dadas desde la campaña central, y por lo tanto podemos actuar con total transparencia y con total tranquilidad, y además solicitamos que se hagan todas las investigaciones porque somos los primeros interesados, ¿sí?, en que el nombre de la campaña, la forma en la que hicimos campaña, yo recorrí el país, de cabo a rabo, haciendo una campaña austera con la gente y recibiendo muchísimas, gestos de solidaridad de la gente de a pie, ¿sí?, de la gente de a pie, y eso, pues por supuesto, también tiene que quedar absolutamente claro. Y yo creo que en el Casanare sucedieron cosas que por supuesto también deben ser investigadas, pero que también las directivas de la Colombia Humana en el Yopal cerraron las puertas ante un intento de los partidos tradicionales ligados al narcotráfico y negaron la participación, de distintas personas al interior de la campaña, y así lo denunció el presidente Gustavo Petro. Así que yo creo que ahí quedan varias claridades. En su opinión, ¿qué debería pasar con Sandra Bernal después de lo conocido? A quien estamos además llamando. Tiene que adelantarse una investigación. Yo, pues, por supuesto, no soy juez de la República, no investigo campañas electorales, para eso está el Consejo Nacional Electoral, para eso hay distintas instancias en la justicia, pero vuelvo y repito, nosotros somos los primeros interesados y creo que en que se aclare toda esta situación, pero nosotros no podemos ni siquiera actuar de manera irresponsable. Yo creo, vuelvo y repito, que hubo una directriz muy clara que tuvo que haber sido asumida por quienes estaban al frente de las campañas, especialmente al frente de las campañas territoriales, pero nosotros bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que se nos iguale con gobiernos anteriores o con campañas anteriores. Y tampoco, y lo que vamos a hacer es avanzar en desmentir este tipo de situaciones. En ningún momento vamos a permitir que nos igualen, pero los hechos están planteados. Aunque hubo una directriz del presidente de la República, hay una responsable en el Casanare que no solamente habló con la esposa de un narco, sino que negó haber tenido ningún contacto con ella, que sí lo tuvo, y adicional a eso, ella asume la responsabilidad del Casanare, con lo cual pues puede hoy tener un cargo en el Estado. ¿Tiene que ser esa persona investigada mientras está en un cargo del Estado? Pues mira, en mi criterio y lo que, yo creo que es el común, la postura común que tenemos distintos liderazgos al interior del Pacto Histórico, es que nosotros tenemos un respeto profundo por las instituciones, que además solicitamos que las investigaciones sean llevadas a cabo, que se hagan todas las investigaciones necesarias para determinar
y si se determina, alguna responsabilidad, que se haga justicia y que las personas involucradas asuman la responsabilidad sobre estos hechos. Esto tiene que quedar absolutamente claro. Por lo mismo que digo, porque una directriz absolutamente clara por parte del presidente de la República a partir del 9 de abril del 2022. Esto tiene que quedar perfectamente claro. Quienes no hayan asumido y acogido esta directriz y quienes hayan actuado por fuera de esta directriz, pues por supuesto tienen que asumir las responsabilidades. Y lo que dijo el presidente entonces, candidato Gustavo Petro, es que cualquier recurso que ingresara a la campaña tenía que hacerlo a través de la gerencia nacional de la campaña. Esto fue perfectamente claro, y dijo que había un plan para infiltrar dinero del narcotráfico. Así que cualquier persona que no lo haya acogido debe ser investigada, las investigaciones tienen que darse, nosotros somos respetuosos de la justicia y somos los primeros en exigir que se adelanten las investigaciones. Santiago Vargas, ¿cómo se explica usted que una persona que dirige una campaña en un departamento no conozca el prontuario de la persona con la que habla por teléfono, o por lo menos del esposo de la persona que habla por teléfono, y permita además que miembros de la campaña, como ocurrió, se suban a la tarima con esa persona? Sí, Diana, yo creo que sobre ella pesan muchas dudas, incluso como tú decías antes en la introducción, hay bastantes contradicciones en su propio testimonio, pero digamos que otra cosa que es importante, volviendo a lo que decía la senadora Pizarro, es que por ahora lo que prueban los audios, o digamos lo que hay preocupante en los audios tiene que ver con ella, más no con los otros implicados que son, pues que podrían llegar a ser ni el presidente, ni la vicepresidenta, ni Gustavo Bolívar, ni creo que Catherine Miranda fueron los otros a quien se les prestó el carro. Por ahora no hay indicios para saber que haya culpabilidad de ellos, eso por un lado. Por lo otro, yo sí creo que es desafortunado que el debate está girando, siempre que vienen estos acontecimientos, no me refiero para nada a este debate, sino al debate en general en la opinión pública, siempre que estos acontecimientos vienen al lugar, lo que termina pasando es que se acusa desde un sector, es que sí ve, ellos están siendo apoyados por los narcos, es que sí ve, ellos están siendo apoyados por los narcos, en lugar de lo que decía ahorita José Daniel, que tiene que ver más con la influencia, con el poderío tan grande que tienen en ciertos departamentos sectores vinculados con el narcotráfico sobre las campañas políticas, sobre todas las campañas políticas. Y que se esperaría que la persona que nombran en esos departamentos pues tenga la idoneidad para saber con quiénes se suben los demás a una tarima o no, independientemente de los montos de dinero que todavía no se conocen. Laura. Y si resultó no ser idónea esa persona, pues lo más importante es pues sobre todo para tantas personas, pues que creímos en este proyecto político y que vimos en este proyecto una nueva esperanza frente al modelo antiguo y los vínculos que había en la corrupción. Si esa persona cruzó los lineamientos que venían desde el presidente Petro, sí es muy importante que haya una sanción ejemplar, empezando por el despido de su cargo que ejerce en el Ministerio del Interior. Ahora, yo quiero sacar un par de elefantes del armario y un poco que hablemos de cómo sucede la política en las regiones, porque también me parece bastante injusto que siempre, tendemos a decir es que los narcotraficantes tienen un altísimo poder sobre las regiones. No, los narcotraficantes tienen un altísimo poder sobre el país. No es sobre las regiones, y esto no es un asunto departamental. Sí es un asunto de cómo se organiza el sistema político, y sí es un asunto de cómo el sistema político ha estado profundamente imbricado con el narcotráfico y con cualquier otra cosa que se le aparezca. Es decir, la calidad de la democracia en las regiones es muy precaria y esto tiene mucho que ver con eso. Y no tiene que ver, es decir, la respuesta que yo espero de un partido la dio la senadora María José Pizarro. Yo esperé un partido que me diga vamos a tomar medidas, vamos a tomar las medidas necesarias y vamos a hacer la corrección y pagará quien tenga que pagar. Ahí está perfecto. Obviamente sobre Sandra Bernal pues tendrán que llegar las investigaciones de la justicia, pero ¿qué hacemos nosotros como sociedad para que estas cosas no se repitan? Entonces mira, lo primero es aceptar que por mucho que los partidos a nivel nacional se esfuercen como se esfuerzan, estas decisiones tan supremamente centralizadas que fue las reformas políticas que hicimos en los 90s y la reforma política que promovimos en el 2005 no están sirviendo para nada. Preguntarnos otra vez si digamos que esa gran centralización que tenemos de decisiones sobre los partidos a nivel nacional es lo que nos va a ayudar a
tener menores índices de corrupción. Lo segundo es aceptar que es que realmente montar un partido o montar un grupo político en las regiones es supremamente difícil, supremamente costoso, y sacar un poco el armario y hablar seriamente de cuánto están costando las campañas. Porque sí, puede que no se reciban, y no es el caso específico ahorita, puede que no se reciban un montón de recursos en efectivo y no se reporten, pero sí, siempre necesitan carros, se necesita trastear testigos electorales, y ni siquiera lo digo como un algo malo, necesitas garantizarle a la gente transporte. O sea, estamos en un sistema donde es tan absolutamente costoso hacer política, tan terriblemente costoso, que eso termina siendo también, pues, miel para el oso. José Daniel pedía la palabra, ya voy, María José. Perfecto. No, digamos, simplemente puntualizar dos cosas. Uno, creo que acá hay que distinguir entre la discusión sobre las culpas, que es una discusión legal al final, y la discusión sobre las responsabilidades. ¿Dónde reside, en mi opinión, la responsabilidad política en este episodio? Yo no creo, digamos, que el presidente o su equipo inmediato tenga que explicarnos si sabía, o más bien si conocía o no al narcotraficante o a la esposa. Yo creo que no. Y más allá de cualquier consideración ética, no creo que nadie en una instancia de toma de decisiones en una campaña presidencial cometa semejante ingenuidad, sabiendo que eso le va a costar lo que le va a costar. No, yo creo que ahí no está la responsabilidad política. La responsabilidad política está en que si yo soy candidato presidencial o soy el gerente de una campaña presidencial y tengo que nombrar al gerente del departamento de Casanare o de Arauca o de Norte de Santander a propósito del Catatumbo o del Cauca o de La Guajira, o entre, digamos, muchos departamentos en donde puede haber una mayor penetración de actores armados ilegales en la política, pues yo sí tengo que asegurar y garantizárselo al público, que esa persona no va a permitir que este tipo de cosas pasen, ni mucho menos lo va a promover. Entonces yo creo que ahí hay un tema de responsabilidad política. Es, si yo nombré a una persona que permitió que esto pasara, pues me toca responder. Ese es un primer punto. El segundo punto es, digamos, yo un poco como lo decía Laura, creo que acá hay que asincerar debates, pero también cualificar este debate. Creo que parte de lo que le hace daño a la política de este país y al abordaje de este tipo de problemas, que son comunes, vuelvo y digo, en todas las campañas presidenciales y en muchas campañas al Congreso, es que somos muy benévolos cuando ocurren en nuestras propias filas y nos despojamos de la autocrítica, y cuando ocurren en las demás filas somos durísimos. Entonces creo que acá también, digamos, parte de ojalá de la reflexión hacia la ecuanimidad y la sensatez, que no son los atributos más de moda en la política de hoy, debiera estar en cómo también los partidos y quienes ostentan posiciones de liderazgo de puertas hacia adentro y en el debate público también abren un mayor campo para asumir responsabilidades y para entender que acá estamos ante un problema que es estructural, y que este caso simplemente lo que hace es ratificarlo una vez más. María José. Sí, no, primero, digamos que nuestra posición, y por lo menos mi posición, es cero indulgencia, en el sentido de que cualquier investigación que tenga que realizarse, es más, solicitamos que se haga de manera pronta, porque es de nuestro interés además que todo este tema además se aclare cuanto antes, ¿sí? Cero indulgencia. En segundo lugar, yo recuerdo, justo con José Daniel, fuimos compañeros en la Cámara de Representantes 4 años y tuvimos varias discusiones, inclusive un objetivo común. En algún momento nos sentamos muy seriamente a discutir sobre lo que podría ser una reforma política pensada desde sectores políticos diferentes. Yo en ese momento, yo representante por la coalición Decentes, hoy Pacto Histórico, el representante por Cambio Radical, en fin, y discutimos muy profundamente. Y nosotros siempre hemos respaldado, o más bien todas estas discusiones tendrían que habernos llevado, tienen que llevarnos, porque esta es una discusión que no está saldada, por mucho que nosotros hayamos intentado darla en el Congreso de la República cuando éramos representantes a la Cámara y luego por supuesto también en el Senado, y es que esa reforma requiere urgentemente la financiación pública de las campañas políticas. Claro, eso le iba a preguntar, ¿qué tipo de reforma soluciona este problema?
Para mí tienen que ser recursos públicos, las campañas tienen que ser financiadas con recursos públicos, tiene que haber una financiación pública de las campañas porque tenemos que cerrar definitivamente las puertas a la financiación ilegal. Nosotros estamos en un país donde el narcotráfico permea absolutamente todo y ha permeado absolutamente todo, y por eso tenemos las condenas que tenemos y además las investigaciones que están en marcha contra distintos sectores políticos de nuestro país. Así que nosotros como nación, como sectores políticos, desde el Congreso de la República, en esto tiene que haber un gran consenso nacional, casi que podríamos ponerlo como otro de los puntos del acuerdo nacional, y es que tenemos que cerrar filas alrededor de la financiación ilegal de las campañas en nuestro país, bien sea a nivel local, bien sea a nivel nacional. Aquí tiene que haber una investigación y aquí hay que cerrarlas con fuerza. Y en esto sí tenemos que ponernos de acuerdo todos los sectores políticos. Vuelvo y repito, lo intentamos. La reforma política sigue siendo el gran pendiente. No hemos podido sacar adelante una reforma política, por un lado, porque los mismos partidos políticos se niegan a autorregularse, porque el Congreso se niega a autorregularse. Entonces termina siendo, un tema de nunca acabar. Que cada vez que hay campañas políticas regionales o nacionales, estamos, por supuesto, en una situación que deploramos. Nosotros sí, pero no conectamos absolutamente con este tipo de prácticas. Hemos sido los primeros en denunciar la corrupción y por eso somos los primeros en exigir responsabilidad al interior inclusive de nuestras fuerzas políticas. Laura. Mira, no sé si ustedes se han preguntado, nosotros recientemente nos preguntamos muchísimo en la Fundación y pues con toda la gente que investigamos estos temas, ¿por qué no es posible o por qué no ha sido posible derrotar a los clanes en regiones? Hay mucha gente que dice que es que la cultura política de las regiones, etcétera, etcétera. Nosotros estamos lentamente llegando a otro tipo de hipótesis, pero voy a ponerla acá de esta manera. En una campaña regional, en elecciones regionales, los partidos no tienen bases regionales, la mayoría listas. Entonces, ¿qué pasa? Llegan un montón de avales, y pues José Daniel lo debe conocer muy bien con el caso de Cambio Radical, llegan oleadas de gente, miles y miles de personas a pedir un aval. La probabilidad que tú conozcas, y la decisión está completamente centralizada, como si la centralización realmente produjera anticorrupción, lo cual no pasa, o sea, todo lo contrario, es mucho más probable que haya error humano con una persona en Bogotá y un polígrafo, y un comité de 3 o 4 personas revisando avales, antecedentes, etcétera. El partido decide si acepta o no acepta a esas personas, pero no las conoce. En democracias mucho más fuertes, en sistemas de partidos mucho más fuertes, el partido conoce a su militancia, que es lo lógico. Si yo tengo... Sí, es que no sé, aquí me están recordando, por ejemplo, las dos vueltas presidenciales del presidente Petro tuvieron financiación completa con reposición de votos hasta el tope. Sí, pero digamos, independientemente de la financiación, aquí hay que trabajar en varios frentes, pero un frente también es el fortalecimiento de los partidos, y no lo digo como un asunto retórico, es decir, los partidos necesitan militancias regionales y que de esas militancias regionales salgan las candidaturas, pero eso es completamente contrario a la cultura clientelista e individualista que hemos tenido en Colombia desde siempre. Entonces, ahí es donde está, digamos, el gran cuello de botella del sistema político. Si yo como partido vengo a conocer a mis bases y a conocer a mi militancia 4 meses antes de las elecciones, es absurdo que yo tenga la capacidad humana, física, financiera, lo que sea, de saber exactamente a quién le estoy dando el aval. Y hoy en las elecciones regionales es lo que tenemos. Estas elecciones regionales las van a ganar los clanes de siempre. Y la van a ganar los clanes de siempre con esa fórmula de siempre, que es ir a buscar a los partidos. Entonces, hay mucho de perverso en ese modelo político que tenemos. Una cosa es la reforma, esa es una vaina donde le tenemos que trabajar y todos tenemos que estar ahí, efectivamente hacerlo, pero también pensar muy bien cuáles son las fórmulas para transformar esa cultura política y fortalecer la democracia regional. Creo que es absolutamente claro que ese sistema político de control centralista no sirve y no funciona, y nos van a colar todo lo que quieran colarnos. Lo que usted dice es totalmente cierto. Mire, hay un panelista, Camilo Granada, que decía en algún momento por estos debates que el problema no es el origen de los recursos públicos o privados, porque siempre habrá gastos, refrigerios, camisetas, transportes. Entonces, además de la plata pública, las campañas pues siguen haciendo lo mismo, ¿o no? Pues Diana, yo creo, digamos, ¿dónde me paro? Y con María José, digamos, de hecho impulsamos un proyecto de reforma política que en su momento hundió la plenaria de la Cámara,
Yo al menos quiero dejar 3 elementos. Primero, si acá el camino no es la a mí hay una cosa, digamos, yo no me opongo per se a la idea de la financiación 100% pública, pero a mí me preocupa que muchas veces lo que uno deja en una ley o en la Constitución no se cumple en la práctica, diga lo que diga. Entonces acá podemos dar misa y decir que la plata solo puede ser pública, pero la plata sigue llegando privada. Entonces yo también me pregunto si acá el camino no es más bien generar incentivos para la transparencia, un poco como funciona la democracia estadounidense. El tema de los topes, por ejemplo, para estas elecciones territoriales son un chiste. Yo me pregunto cuántas campañas ganadoras a las alcaldías, a los consejos, a las gobernaciones, realmente, genuinamente van a cumplir esos topes. Porque entonces tenemos un sistema jurídico para que nuestra rendición de cuentas formal sea perfecta, pero para que la realidad esté escondida en una puerta de atrás, y cada vez que esa realidad, la realidad, asoma un brazo, asoma una pierna, como en este caso, pues nos espantamos, nos horrorizamos y tratamos de cerrarla más duro, pero la realidad sigue guardada. Entonces, uno transparentar. Yo, por ejemplo, yo no soy amigo de necesariamente la idea de los topes, como si hay incentivos muy fuertes para reportar los ingresos que se reciban. Creo que eso puede ser mucho más potente. Lo segundo es entender el tema partidista. Yo llevo más de un año desvinculado de cualquier actividad política, pero a mí me aterra que la última vez que miré había 15 partidos y hoy 35, 40 partidos en Colombia. Entonces, si en 15 partidos no militábamos, hoy por cuenta de las coaliciones, que es una forma de mantener personerías jurídicas guardadas en una nevera sin que se dañen, por cuenta de algunas sentencias, por supuesto, unas con un valor histórico enorme, pero en la práctica están generando dificultades. Hoy tenemos 40 partidos políticos y si el ciudadano no se identifica con un abanico de 15 opciones, ¿yo cómo escojo entre 40? Y tercero, y cierro con esto, Diana, el tema del voto preferente. Es imposible que la financiación de las campañas no sea absolutamente turbia cuando tenemos 10.000 candidatos buscando plata y el dinero sigue siendo un diferenciador tan grande. Voy a hacer una pausa, ya regreso con ustedes. Miel Tertos, diga no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las 8:33. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro INVIMA. Los deportes en Caracol Radio. En desarrollo de la fecha 14 de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano, Deportivo Cali se acercó al grupo de los 8 con una importante victoria, 4-3 como visitante frente a Unión Magdalena en Santa Marta. La victoria del Deportivo Cali lo deja puesto 11 en la tabla de posiciones con 17 unidades, a 2 del octavo, que es el Deportes Tolima, que tiene 19. Por su parte, en más noticias del fútbol colombiano, Atlético Nacional confirmó que su lateral derecho Andrés Felipe Román sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, tras no poder terminar el último partido frente a América de Cali. Al lateral se le realizará una artroscopia para definir además el tiempo de incapacidad. Inicialmente se perdería el resto del semestre. Seguimos con los equipos de Antioquia. Envigado confirmó que su nuevo director técnico será Dairon Pérez, quien será ayudado por Sergio Arrieta. Por su parte, Andrés Orozco y Johnny Ramírez, quienes venían dirigiendo al equipo, seguirán vinculados con la institución en los trabajos de las categorías formativas. Envigado, actualmente en la Liga Colombiana, ocupa la última casilla, puesto 20 con 8 puntos en 14 partidos jugados. En el fútbol internacional, el defensor colombiano Estefan Medina, capitán de Rayados de Monterrey en México, habló del bajo rendimiento del equipo en la primera parte de la liga de ese país, luego de perder 3-0 en el último partido ante Tigres. Van a haber estos momentos difíciles, es un proceso y nosotros con el trabajo día a día, por supuesto, demostrando dentro del terreno de juego y creyendo en lo que estamos haciendo, es la única manera de que vamos a encontrar esa solidez que necesitamos y que el equipo se sienta mucho más cómodo y mucho más seguro a la hora de afrontar los partidos, pero eso va a tomar un tiempo, que nosotros entendamos esta nueva metodología, lo que queremos,
y por supuesto estamos haciendo todo el esfuerzo para lograrlo. Monterrey ocupa la 9ª casilla del fútbol mexicano con 13 puntos en 8 partidos jugados. Servientrega, Mundo de Soluciones, presenta la hora en Caracol Radio. 8:36. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Por ti moveré. El mundo se mueve cuando entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, Mundo de Soluciones. Marque la diferencia y rompa paradigmas en las próximas elecciones de octubre. Sea el que mejor conoce a su electorado con nuestra nueva metodología, Insights Lab en encuestas electorales. Contáctenos www.datexco.com. Si tramitaste el duplicado de tu cédula de ciudadanía, verifica el estado de tu solicitud en la página web www.registraduría.gov.co. Dirígete a la sección Servicios a la Ciudadanía y da clic en la opción Estado del trámite. Si ya está disponible, acércate a la registraduría donde lo solicitaste y reclama tu documento. Participa, vota y elige. Somos la registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia. Hoy EPM está mejor que nunca, porque con Hidroituango garantiza la seguridad energética de Colombia. Con la recuperación de cerca de 4,2 billones de pesos por el pago de la indemnización de la póliza todo riesgo de construcción y montaje y por el excelente manejo financiero, EPM asegura el cierre de este año 2023, la operación de sus turbinas 3 y 4. EPM, mejor que nunca. Gran encuentro por Cartagena. Los candidatos a la alcaldía tendrán la oportunidad de dar a conocer sus propuestas para abordar los desafíos que enfrentamos como ciudad. Miércoles 27 de septiembre a las 10:30 de la mañana en el Auditorio Napoleón de la Rosa de la sede Ternera de la Universidad Tecnológica de Bolívar, donde transformamos vidas con educación de excelencia. Escúchalo en Caracol Radio Cartagena y síguelo en caracol.com.co y nuestras plataformas digitales. Moderan Diana Calderón y Alfonso Ospina. Caracol Radio. Más compañía. Hay empresas en Colombia que utilizan los avances científicos y la inteligencia artificial para solucionar los problemas verdaderamente importantes: la alimentación, la salud y la transición energética. Conócelas en la quinta cumbre de Inteligencia Artificial Colombia, 27 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá. Inteligencia Artificial Colombia, una iniciativa de Caracol Radio, Prisa Media, Movistar Empresas y Coca-Cola. Caracol Radio, más compañía. Hoy EPM está mejor que nunca, porque con Hidroituango garantiza la seguridad energética de Colombia. Con la recuperación de cerca de 4,2 billones de pesos por el pago de la indemnización de la póliza todo riesgo de construcción y montaje y por el excelente manejo financiero, EPM asegura el cierre de este año 2023, la operación de sus turbinas 3 y 4. EPM, mejor que nunca. Hora 20. Volvemos en hora 20 con esta investigación de nuestro colega Ricardo Calderón en Noticias Caracol, donde se muestran los audios de la manera como el narcotráfico, a través de alias Sobrino y la señora esposa Sandra Navarro, se involucraron con dinero y con apoyos a la campaña de Gustavo Petro en el Casanare. ¿De quién es la responsabilidad? La señora Bernal, que hoy trabaja en el Ministerio del Interior, dijo en un momento dado que era absolutamente responsable, que no había tenido ningún tipo de relación, que respondía a la Gerencia Nacional, pero lo cierto aquí es que el narcotráfico en el Casanare se metió a la campaña,
¿Quién responde? ¿Quién debe responder? ¿A través de qué tipo de reforma posterior se puede solucionar en Colombia una situación como esta, que como lo ha dicho Laura, no solamente se controlan en los territorios, sino a nivel nacional? De eso estamos hablando. Pedía la palabra María José. Mira, es que entre otras, y un poco retrotrayéndome a lo que comentaba José Daniel hace un momento en relación con las personerías jurídicas y digamos la falta a veces de coherencia política al interior de los distintos partidos, es que nosotros encontramos en los partidos gente que defiende unas posiciones y dentro del mismo partido opositores absolutos a esas mismas posiciones que en teoría defiende el partido. Es que para tener cultura política nosotros necesitamos tener coherencia, que la gente sepa que si yo voto por X fuerza política, yo estoy votando por unos ideales y unos principios que me representan, y eso hoy no está sucediendo en nuestro país. Nosotros, es más, en esa discusión que teníamos con el mismo José Daniel en la Cámara de Representantes, planteábamos inclusive una fórmula para intentar reorganizar las fuerzas políticas, porque hoy lo que tenemos es, por un lado, un montón de gente que está secuestrada en fuerzas políticas que no le representan, luego, además, con las decisiones que ha venido tomando el Consejo Nacional Electoral, digamos, un sinfín de partidos políticos. Ya vamos en 33, si no estoy mal, partidos políticos en este momento. Es más, hemos sido los primeros en plantear la discusión. Yo he sido una de las primeras en plantear la discusión que, por ejemplo, la coalición del pacto histórico y los partidos que componen el pacto histórico deberíamos fusionarnos en una sola fuerza política. En este momento somos 13 partidos políticos, es una coalición. Eso es absolutamente difícil de organizar. Si somos una izquierda, una nueva izquierda, entonces deberíamos fusionarnos y tener 1000 tendencias al interior de esa misma fuerza política, pero tenemos que avanzar mucho más allá de un frente amplio, o más bien la fusión del pacto histórico nos permitiría avanzar mucho más coherentemente con una propuesta de frente amplio, en especial cuando hoy tenemos el gobierno. Así que yo creo que la reforma política tiene muchas más aristas de las que aquí se han planteado, pero lo principal es que cuando yo voto por una fuerza política estoy votando en coherencia con esos ideales y esos principios, esa propuesta y esa visión de país que me representa. Santiago. Sí, pues la reforma política, para empezar, la reforma política sin duda es una deuda pendiente, además porque era uno de los puntos del acuerdo de paz, y una reforma política como la que se cayó el año pasado en el Congreso. Hoy además salió una noticia de que, pues, preocupante acerca de la implementación del acuerdo de paz por parte del gobierno Petro, que está bastante quedado, pero en todo caso yo sí creo que la financiación estatal es algo que salda otro tipo de problemas, que tiene que ver más con el uso de los recursos privados para intervenir en las decisiones del Congreso en términos como las reformas tributarias y laborales. Yo creo que este tipo de problemas sí tiene que ver con los partidos políticos por un lado, y por un lado por el feriado tan grande que está repartiendo el Consejo Nacional Electoral, pero por otro lado yo creo que también es irresponsable por parte de tantos candidatos lanzarse como independientes cuando no lo son. Yo creo que eso debilita incluso más a los partidos políticos, y no sé, en el caso de Bogotá, candidatos como Oviedo, como Lara, que en el fondo sí tienen relaciones con partido político. Yo creo que eso hace y le genera incluso mayor debilidad a los partidos políticos como estructura, que son precisamente lo que permiten esa conexión ideológica con las ciudadanas de las que siguiendo con Pesado. el tema de la política, ya estamos a nada, pues prácticamente 33 días de las elecciones de octubre. Semana de decisiones ha tenido el Consejo Nacional Electoral frente a demandas y revocatorias que se han solicitado de algunas candidaturas para las elecciones. Esta tarde el tribunal determinó que la pretensión de revocar la candidatura de Juan Daniel Oviedo a la alcaldía de Bogotá no era procedente, señaló que no estaba inhabilitado para su aspiración y determinó que la candidatura se mantiene. Ahora deberá elaborar una ponencia positiva. Otro de los casos que se esperaba era el del candidato a la gobernación de Santander, Rodolfo Hernández. En este caso el CNE nombrará con jueces, pues los magistrados no han logrado tomar una decisión en el caso de la inhabilidad del candidato, que parece mentira, está sancionado por la Procuraduría. Sin embargo, ayer se tomaron decisiones, una de ellas
la candidatura de Tulio Gómez, quien aspiraba a la gobernación del Valle y le fue revocada por haber firmado convenios con la alcaldía de Cali para el alquiler de unos locales comerciales con el fin de ampliar una tienda de la América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero. Gómez dijo que presentará una reposición a la decisión del Consejo Nacional Electoral, pues considera que le deben mantener su derecho. Oneida Pinto, es gobernadora y candidata a la alcaldía de Albania, también fue inhabilitada por contar con una sanción disciplinaria de la Procuraduría, cosa que es el caso del señor Rodolfo Hernández, mientras que Liliana Ramírez, candidata a la alcaldía de La Estrella en Antioquia y prima del alcalde Daniel Quintero, también inhabilitada por no haber renunciado como personera. Otros candidatos que se han salvado, pues el CNE ha desestimado las demandas, son Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar y Federico Gutiérrez en Medellín. Y acá me pregunto, ¿qué efecto está teniendo sobre el proceso electoral y político estas decisiones? ¿Remueve de alguna manera el ajedrez o no mucho? ¿Genera victimización de los candidatos? Estamos en un escenario en que, ¿qué es lo que pasa? De alguna manera es candidatos que sencillamente sienten que están por encima de la ley, que no hay absolutamente ninguna posibilidad de que no los saquen de las contiendas. ¿Por qué cuesta tanto que personas como Rodolfo Hernández, como esta señora Pinto, que tienen unas inhabilidades, no se hagan a un lado en la política? Laura. Es que son dos casos que se parecen en algo, pero también se diferencian en mucho. Lo de Oneida Pinto es la tapa, porque además representa en sus alianzas todo, pero nunca han asumido ningún tipo de responsabilidad política. De cierta manera, para ellos y en su cabeza y en ciertos círculos políticos que los acompañan, lo que ellos hacen está bien. Y lo que existe es una persecución del centro contra la periferia, y es el argumento y el debate con el que ellos se presentan también ante la opinión pública, y a eso se le suma que en las votaciones regionales, la opinión pública nacional, nosotros podemos ir a misa y hacemos muy poquito. Desafortunadamente, no sé si es bueno o malo, pero es. Entonces puede haber un gran escándalo nacional por corrupción, contra un clan político, contra Oneida Pinto, por ejemplo, puede tener inhabilidad en la Procuraduría, pero eso no le va a afectar. No le va a afectar en votos, y en eso ella siente que si no la meten a la cárcel, pues ahí puede estar perfectamente. Miren, tengo un audio de Sonia Bernal, directora de la campaña de Petro en Casanare, que habla. Hemos estado llamándola a ella, señora Sonia Bernal, la hemos estado llamando desde Caracol Radio para escuchar su posición. Aquí entonces, a través de Twitter, aparece un pronunciamiento suyo que voy a dejar escucharle a los oyentes. La señora Sandra Navarro nunca fue aportar en atención al refrito que pretenden hoy enlodar nuevamente la campaña presidencial en el departamento de Casanare con supuesta inyección de recursos del narcotráfico. Frente a estas afirmaciones tendenciosas y de falacia, me permito, en mi calidad de única responsable desde el principio hasta el final de dicha campaña presidencial en este departamento, amablemente hacer las siguientes claridades. Primero, la señora Sandra Navarro nunca fue aportante ni líder visible de la campaña en el departamento. Segundo, nunca tuve decenas de charlas o conversaciones con ella como lo pretenden hacer ver. Por el contrario, fue una única comunicación de menos de 2 minutos que en la presentación la dividen y la pretenden presentar de manera mal pensada, como si fueran muchas conversaciones. Tercero, nunca se recibieron aportes en vehículos o en apoyo logístico. De esta manera, puedo nuevamente decirles a todos ustedes que esta campaña puede tener toda la tranquilidad, que no hubo ningún tipo de recursos. Y si así hubiese sido, como hay en la única conversación que tuvimos a través del teléfono de otro simpatizante con esta simpatizante de la campaña, no es cierto, porque nunca entró esa suma de dinero a la que me referí, que eran 800,000 pesos que costaría el pago de un programa radial en este departamento. Y si hubiese sido así,
Esta señora era conocida en su momento como una trabajadora del sector agropecuario del mismo. Era una señora que nadie conocía sus antecedentes, pero que hoy tampoco se conocen judicial, disciplinaria, penal o policivamente. Esta es una señora que hoy no tiene ningún tipo de recriminación judicial con imputación o sentencia alguna. Si eso fuera así, entonces no podría uno decirle a nadie en alguna campaña que se acerque a hacer una militancia o acompañar una reunión. Es imposible, ante millones de participantes y decenas de miles de personas que querían acompañar este proceso de transformación del país, decirles quién es su esposo, muéstreme sus antecedentes judiciales. Eso sería caer en un ilógico, en un absurdo. Sin embargo, insisto, la señora hacía parte del grupo de simpatizantes con el que efectivamente me encontré 1 o 2 veces en unas reuniones. Fotos de las que presentan como si fuera en muchas situaciones. De esta manera, puedo decir que como abogada, como jurista, como mujer, llamo a que no podemos ir condenando a las personas o por delitos de sangre o porque toca revisar qué ha pasado en los antecedentes de todas sus familias. Pero también llamo hoy a ustedes a invitarles a que no traguemos enteros sobre las informaciones donde hay apenas una sola fuente, apenas natural, que dicen que era la persona más visible, porque es que es una noticia que sacan de la revisión o del seguimiento en una interceptación que parece tiene el celular de esta simpatizante. Es apenas natural que si es de su celular, es la persona más visible porque solo aparecen los registros de ella con las personalidades que ella quería figurar y demostrar. De esta suerte, quiero invitar a todo el pueblo colombiano a que tengamos claridad que los líderes que venimos de abajo. Aquí hay que hacer varias claridades. Las informaciones de una sola fuente existen cuando las otras fuentes se niegan a hablar. Estas informaciones que ha sacado Ricardo Calderón en Noticias Caracol están en manos de la DEA, están en manos de la policía, están en manos de la fiscalía, precisamente porque la señora, a quien dice Sonia Bernal es una simpatizante y no una líder visible, sin antecedentes y solamente una trabajadora del agro, pues es la señora esposa de alias Sobrino, un narcotraficante capturado y condenado. Con lo cual, pues uno esperaría que una figura como Sonia Bernal tuviera algún tipo de conocimiento sobre con quién estaba tratando. Si esto fue una sola llamada, una comunicación, le agradezco a nuestros productores si me ponen la comunicación, esa única comunicación que dice Sonia Bernal que tuvo con ella, pues en esa comunicación se habló efectivamente de esos 800,000 pesos para un programa radial que dice Sonia Bernal nunca entraron. Que era una líder visible o no, pues en las fotografías aparece como una líder visible. Una simpatizante más, no. Ahora, que ella y su esposo quisieran intervenir en la campaña, pues eso es lo que se ve hasta este momento y precisamente lo que presenta la información es eso, es la intervención de narcotraficantes en el Casanare, el intento de intervención en la campaña presidencial. Y también el financiamiento, como efectivamente lo hubo, de algunos eventos de esa campaña. Aquí está el audio de Sonia Bernal y de Sandra Navarro. Ayer estuve por allá en el Algarrobo hablando de su muerte. Me la preguntaron, doctora, y por ahí estuve regando publicidad y diciéndoles que por qué tienen que... ¿Cuánto es, doctora, ahí? ¿Cuánto quedó? ¿200? 200. Ah, bueno, doctora, yo voy a estar en la casa Petro a las 3 de la tarde. ¿Se los dejo en la oficina o cómo hago? Sí, me los dejas ahí con Jenny. Sacamos fiado para pagarlo en la tarde. No lo pago. De ahí para adelante, pues más trabajo y para todos, si Dios quiere. ¿Cuánto queda? Me los deja en la tarde. Opinión sobre lo que han escuchado ustedes de Sonia Bernal. 1 minuto tenemos para cada uno. Yo, Diana, si quieres... claro que sí. Bueno, es que yo quiero, digamos, insistir en varias cosas fundamentales. Voy a intentar hacerlo en 1 minuto. Lo primero fue lo que dije al principio. Hubo una directriz del presidente, entonces candidato Gustavo Petro, y por lo tanto cualquier persona que no haya asumido esa directriz tiene que asumir las responsabilidades individuales y somos los primeros en exigir que las investigaciones se adelante y se aclare
toda esta situación. Lo segundo es que estamos en un pleno periodo electoral y yo creo que tenemos que aprovechar este momento para hacer un llamado contundente a la gente que se va a expresar en las urnas el 29 de octubre. En primer lugar, es a elegir personas que en lo posible, ya que no hemos podido avanzar en una arquitectura política mucho más transparente, pues por supuesto es que dejemos atrás los gravísimos casos por parapolítica, lo que ha sido, digamos, lo que la Corte Suprema de Justicia y los jueces han investigado. Nosotros tenemos 257 dirigentes. Doctora Pizarro, políticos. le agradezco que se pronuncie sobre lo que escuchó decir a Sonia Bernal. Lo que dije al principio, entonces, nos quedamos con eso. Somos los primeros en exigir investigaciones y exigir también al interior de nuestra fuerza política que se asuman en general las directrices que se emiten desde el nivel central, sobre todo ahora que estamos en una contienda electoral y deberíamos dejar atrás prácticas políticas que definitivamente han sido absolutamente desdeñables en nuestro país. Sobre lo que acabo de escuchar, pues me parecen unas declaraciones desafortunadas y sí necesitan una investigación muy profunda. Es decir, no queda otra cosa que señalar ahí. José Daniel. Diana, pues, digamos, este audio que manda la gerente de la campaña en el Casanare, pues termina negando de alguna manera la cercanía, la relación y el ingreso de dineros de la esposa de un narcotraficante a la campaña. Le corresponde a la justicia tomar las decisiones, pero sí debo decir dos cosas. Primero, es que a partir de la denuncia que hace Noticias Caracol, lo que dice ella parece ser por lo menos contraevidente, contrario a los hechos expuestos. Y segundo, un poco también en línea con una reflexión que hacíamos más temprano, sobre aplicar el mismo rasero para medir todos los casos. Yo recuerdo en el periodo pasado del Congreso, cuando Roy Barreras promueve la moción de censura contra el ministro Guillermo Botero. Eso se hace amparado en unas denuncias que, si no me falla la memoria, hizo Ricardo Calderón, que es el mismo periodista que hoy revela este escándalo. Es un periodista, creo que es uno de los principales, si no el mejor periodista investigativo del país, y así como esos hechos fueron objeto de toda la atención y de toda la indignación en su momento frente a un gobierno, creo que deberían ameritar la misma reflexión y la misma atención así haya cambiado ese gobierno y haya pasado al signo contrario. De nuevo, creo que esto es un llamado a la autocrítica y a la reflexión frente a un problema estructural que tenemos y en donde los hechos creo que son elocuentes. Santiago. Diana, muy breve. Lo primero es que en lo que dice ella en el audio hay algo de contradicciones, porque ella dice que solamente hubo 2 comunicaciones, pero el tipo de relación y el trato que tenían y la cantidad de veces que hablaban que para prestarse el carro, que le mandaba al asesor de ella, que no sé qué, pintan una historia diferente. Eso por un lado. Segundo, eso por ahora no quiere decir, y no hay ningún indicio, como dije al principio, de pensar en ninguna responsabilidad de nadie más en el pacto histórico, ni de Bolívar, ni de la vicepresidenta, ni de Catherine Miranda. Y tercero, quiero terminar con una muy breve reflexión, porque ahorita con la popularidad del presidente... Se nos acabó el tiempo, sí. Listo, qué pena. Vale. Tengo que entregar a nuestro operador. Gracias a ustedes por estar aquí. Mucho falta por explicar. Gracias, Diana. Diana, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias. Muy gracias. Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá.